Sabrina Durán, joven conocida en redes sociales como la narcoinfluencer, fue asesinada luego de un ataque directo recibido mientras se encontraba en la calle de su natal país, Chile. TikTok, una plataforma conocida por sus vídeos virales y contenidos creativos, se ha convertido en el escenario de algunos individuos que se han visto enredados con peligrosas organizaciones criminales. Exploraremos las historias de estos desafortunados TikTokers que encontraron un trágico final a manos de mafias captadas por las cámaras. Desde el auge de su fama en Internet hasta los escalofriantes sucesos que condujeron a sus muertes prematuras, desvelaremos los espeluznantes detalles que se esconden tras estos atroces crímenes. Sabrina Durán Montero. Los influencers de TikTok han saltado a la fama, acumulando millones de seguidores y likes con sus cautivadores contenidos. Estas personas influyentes se han convertido en nombres muy conocidos, con sus caras pegadas en vallas publicitarias y sus vidas documentadas en los medios de comunicación. Pero la fama conlleva un atractivo peligroso, ya que algunos TikTokers se adentran en el turbio mundo de la delincuencia, desdibujando los límites entre el estrellato online y las actividades ilícitas. Una de ellas fue Sabrina Durán Montero, una influencer chilena de 24 años que cautivó al mundo online con su audaz estilo de vida y su implicación en el tráfico de drogas. Conocida como la Narco Queen, Sabrina saltó a la fama en TikTok gracias a sus provocativos contenidos y a su intrépida exhibición de la narcocultura chilena. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando se convirtió en el blanco de un ataque brutal e impactante. El viaje de Sabrina en el mundo de TikTok comenzó en mayo de 2021, cuando rápidamente ganó un gran número de seguidores, más de 572.400, y acumuló más de 13 millones de me gusta. Bajo los alias de Katrina Guzmán y Joaquina Guzmán, se inspiró en el famoso líder del cártel mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán. Su contenido provocativo y su relación con las bandas de narcotraficantes chilenas le valieron el título de narco-reina de TikTok. La presencia de Sabrina en TikTok no se limitó a retos de baile y sincronización labial. Utilizó su plataforma para documentar su implicación en el tráfico de drogas, compartiendo vídeos de sí misma, hablando a la cámara desde detrás de las rejas, e incluso promocionando productos para el cabello entre sus seguidores. Sus publicaciones llamaron la atención de bandas de narcotraficantes rivales, que la veían como una amenaza y un símbolo de la creciente influencia de las redes sociales en sus actividades ilícitas. Tras su glamurosa fachada, Sabrina tenía un oscuro pasado. A principios de 2023, fue detenida, junto con sus dos hermanos, como sospechosa de suministrar, distribuir y traficar con varias drogas, entre ellas cannabis, cocaína, MDMA y setas mágicas. A pesar de sus antecedentes penales, Sabrina siguió documentando su vida entre rejas en TikTok, compartiendo bailes y vídeos de sí misma hablando a la cámara. Incluso utilizó su plataforma para promocionar productos capilares, demostrando su capacidad para mantener una presencia cautivadora en Internet. Entre rejas, Sabrina entabló una relación con su compañera de celda, Antonella Marchant, también implicada en el tráfico de drogas. Antonella, hija del conocido líder de la banda de los Marchant, Francisco Marchant, cumplía una condena de 15 años por su implicación en el tráfico de drogas. La banda de los Marchant, conocida por sus actividades delictivas, llevaba años ocupando un lugar destacado en el AMPA chilena. La historia de la banda de los Marchant se remonta a 2012, cuando Antonella fue detenida por transportar marihuana desde Argentina a Santiago. Su arresto marcó el comienzo de una larga batalla entre bandas de narcotraficantes rivales, con Sabrina atrapada inadvertidamente en el fuego cruzado. Un fatídico día en Santiago de Chile, Sabrina fue brutalmente asesinada a tiros a plena luz del día. La tragedia golpeó el 24 de octubre de 2023, cuando Sabrina fue brutalmente asesinada en Padre Hurtado, un suburbio de Santiago. Mientras estaba sentada en su coche, al menos 2 pistoleros enmascarados abrieron fuego, acabando con su vida en una lluvia de balas. Las escalofriantes imágenes captadas por un testigo mostraban a Sabrina tendida en medio de la calle, herida pero luchando por sobrevivir. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que uno de los pistoleros se acercó a ella y disparó varias veces, asegurando su muerte. Los agresores huyeron en el coche de Sabrina, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El espeluznante ataque fue grabado en vídeo por un testigo, causando conmoción en las redes sociales. El asesinato de Sabrina fue un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan tras la glamurosa fachada de la fama en Internet. La naturaleza atroz del asesinato de Sabrina conmocionó a Chile y a la comunidad en línea. Dado su historial en el tráfico de drogas, la policía chilena sospechaba que su asesinato se debía a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La reciente salida de prisión de Sabrina y su relación con la banda de los Marchant
añadieron complejidad a la investigación. El funeral de Sabrina, programado para el 27 de octubre de 2023, se consideró de alto riesgo y una amenaza potencial para la paz pública en Chile. La moda de los narcofunerales, conocidos por sus ceremonias extravagantes y prolongadas, supuso un reto importante para las autoridades. El funeral de Sabrina, celebrado en medio de un alto dispositivo de seguridad debido a la posible amenaza de violencia, fue un asunto sombrío. Amigos, familiares y seguidores se reunieron para presentar sus respetos a la joven influencer, cuya vida se truncó. Fans y seguidores también expresaron sus condolencias a la familia de Sabrina y a su novia, Antonella, en sus publicaciones de TikTok, destacando su impacto en su comunidad online. Mientras continúa la investigación sobre el asesinato de Sabrina, los pistoleros enmascarados, responsables de su muerte, siguen en libertad. El trágico final de la vida de Sabrina es un duro recordatorio de los peligros asociados al oscuro mundo del narcotráfico y de las posibles consecuencias de relacionarse con el crimen organizado. Carla Pardini. Nos vamos a Sinaloa, donde la influencer Carla Pardini fue asesinada afuera de su residencia, y ahora su caso será investigado por la Fiscalía Estatal como feminicidio. Culiacán, la capital del occidental estado de Sinaloa, no es ajena a la violencia y las actividades delictivas. Es una ciudad conocida por sus notorios cárteles de la droga y el control que ejercen sobre la región. Con este telón de fondo, Carla Pardini, una vibrante y talentosa TikToker, se convirtió en el blanco de un crimen atroz que conmocionó a la comunidad en línea. Carla Pardini, con su contagiosa sonrisa y sus cautivadores movimientos de baile, había acumulado 92,2 millones de seguidores en TikTok. Su contenido giraba principalmente en torno al baile y la sincronización labial con las canciones de moda, lo que alegraba a sus fans y admiradores. Poco podía imaginar que su vida se vería trágicamente truncada, dejando a sus seguidores sumidos en la incredulidad y el luto. El día antes de su muerte, Carla compartió un vídeo en TikTok con un misterioso pie de foto que ahora adquiere un significado inquietante. El video la mostraba bailando una canción popular, pero el pie de foto decía: «Cuando dicen no te soporto. En resumen, espero no gustarte». Este críptico mensaje se convertiría más tarde en una pista crucial en la investigación de su asesinato. Según la madre de Carla, la noche del 20 de septiembre, Carla recibió una llamada telefónica sobre las 22:30 horas. Algo en esa llamada parecía sospechoso, ya que Carla salió inmediatamente de casa sin dar ninguna explicación. Su madre, ignorante del peligro que aguardaba a su hija, nunca imaginó que sería la última vez que la vería con vida. La investigación policial del asesinato de Carla reveló una escalofriante secuencia de acontecimientos. Carla cayó en una emboscada en la puerta de su casa, instantes después de recibir la misteriosa llamada. El asesino, armado y despiadado, le disparó múltiples veces, dejando su cuerpo sin vida en las calles de Culiacán. La brutalidad del ataque conmocionó a toda la comunidad, que se preguntaba quién podía cometer un acto tan atroz. La historia de Carla Pardini da un giro escalofriante cuando descubrimos su propia implicación con los cárteles. En una serie de vídeos de TikTok, habló abiertamente sobre la influencia y el poder que estas organizaciones criminales tenían en su ciudad natal, Culiacán. Las sinceras revelaciones de Carla Pardini sobre los cárteles y sus actividades la convirtieron en objetivo. Se convirtió en una amenaza para sus operaciones, exponiendo sus secretos a una audiencia mundial. Era solo cuestión de tiempo que intentaran silenciarla. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no tardó en calificar el asesinato de Carla Pardini como feminicidio. Reconocieron que ella se encontraba expuesta y en estado de indefensión cuando ocurrió el ataque, lo que lo convierte en un acto de violencia dirigido contra una mujer. La investigación se está llevando con el máximo secreto para evitar alertar al posible sospechoso, ya que las autoridades están decididas a hacer justicia a Carla y a su afligida familia. El asesinato de Carla Pardini no fue un incidente aislado. De hecho, fue solo uno de los muchos casos en los que TikTokers han sido víctimas de las tácticas despiadadas de los cárteles. Estas organizaciones criminales ven las plataformas de las redes sociales como un medio para reclutar nuevos miembros, intimidar a sus rivales e incluso exhibir sus actos violentos. La noticia del asesinato de Carla conmocionó a la comunidad en línea, y sus fans y seguidores expresaron su dolor e incredulidad. Su último vídeo, publicado justo antes de su prematura muerte, recibió más de 1,5 millones de visitas, con miles de comentarios y condolencias. La pérdida de una influencer tan joven y vibrante ha dejado un vacío que nunca podrá llenarse. Por desgracia, el asesinato de Carla Pardini no es un caso aislado. Es la 14ª mujer asesinada en Sinaloa en 2022,
según los datos proporcionados por el gobierno mexicano. Esta alarmante estadística pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar y cambiar para proteger a las mujeres de la violencia generalizada que asola la región. El espeluznante asesinato de Carla Pardini sirve como sombrío recordatorio de los peligros que pueden acechar tras la glamurosa fachada de la fama en las redes sociales. Los cárteles operan con impunidad, infundiendo miedo en los corazones de quienes se atreven a desafiarlos. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de México, infiltrándose en las comunidades y explotando la vulnerabilidad de individuos como Carla Pardini. La investigación del asesinato de Carla Pardini ha estado rodeada de secretismo. Las autoridades actúan con cautela, conscientes de los peligros que entraña desenmascarar a los cárteles. El silencio que rodea al caso no hace sino aumentar la sensación de miedo e incertidumbre que invade a la comunidad en línea. Rafa Wayne, nuevo al mediodía, rideshare, choferes en Juárez. Bloquean hoy las calles frente a un edificio de gobierno para protestar por el asesinato de uno de los suyos. Los conductores exigen mejor protección después de que Rafael Díaz fuera asesinado a tiros por un atracador que se hizo pasar por cliente. Rafa Wayne, también conocido como Jesús Rafael Díaz, era una estrella en ascenso en TikTok, cautivando al público con su contenido entretenido y creativo. Con cada vez más seguidores, se había convertido en una figura prominente en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, poco podía imaginar que su fama acabaría provocándole una muerte prematura. El fatídico 1 de diciembre, Rafa Wayne trabajaba como conductor de Uber en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez. No sabía que ese sería su último día en la tierra. Mientras recogía a sus pasajeros, se metió sin saberlo en una situación peligrosa que acabaría en tragedia. Los acontecimientos que condujeron al asesinato de Rafa Wayne fueron captados en una retransmisión en directo que él estaba emitiendo en las redes sociales. En el vídeo, se oye a sus pasajeros exigirle el teléfono móvil y presionarle para que revele su contraseña. Fue una escena escalofriante, ya que Rafa Wayne se vio atrapado en un forcejeo dentro de su coche Nissan Versa. La emisión en directo se cortó abruptamente, dejando a los espectadores en estado de shock y confusión. Se oyeron disparos justo antes de que terminara la emisión, lo que aumentó el horror de la situación. La comunidad en línea se quedó atónita, incapaz de comprender la brutalidad que se había desplegado ante sus ojos. Tras el incidente, las autoridades mexicanas iniciaron rápidamente una investigación sobre el asesinato de Rafa Wayne. Detuvieron a un joven de 18 años y a un adolescente de 16. Durante el interrogatorio, los sospechosos empezaron a hablar sobre el asesinato. Durante el interrogatorio, los sospechosos empezaron a señalarse unos a otros, revelando una red de engaños y traiciones. Cabe señalar que aún no se han presentado cargos, pero la investigación sigue su curso. Las fuerzas del orden mexicanas se incautaron de drogas y armas para examinarlas más a fondo, con la esperanza de descubrir más pruebas que puedan arrojar luz sobre el móvil del asesinato de Rafa Wayne. Se sigue investigando el arma utilizada en el presunto asesinato, lo que deja muchas preguntas sin respuesta. Carlos Manuel Salas, subprocurador de justicia de Chihuahua, describió a los sospechosos como personas sin escrúpulos, viciosas y muy peligrosas. Esta escalofriante declaración no hace sino aumentar la sensación de pavor que rodea al caso. Esta tragedia ha conmocionado a la comunidad de conductores de vehículos compartidos de Juárez, ya que la muerte de Rafa Wayne supone el cuarto asesinato de un conductor de vehículos compartidos en los últimos meses. El asesinato de Rafa Wayne ha conmocionado a la comunidad de personas influyentes en las redes sociales y a los conductores de vehículos compartidos de Ciudad Juárez. A medida que se desarrollaba la investigación sobre su trágica muerte, las autoridades empezaron a descubrir los motivos de este atroz crimen y el impacto que tuvo en la comunidad. Uno de los motivos clave que surgieron durante la investigación fue el robo. La popularidad de Rafa Wayne en TikTok le había convertido en objetivo de delincuentes que creían que poseía bienes valiosos. La demanda de su teléfono móvil y la presión para que revelara su contraseña indicaban que los delincuentes iban tras sus pertenencias personales. Esta escalofriante revelación puso de manifiesto los peligros a los que se enfrentan las personas influyentes que a menudo muestran sus vidas y posesiones en Internet. Sin embargo, el robo no era el único móvil. A medida que se profundizaba en la investigación, las autoridades descubrieron una conexión más siniestra con el crimen organizado. Se reveló que el asesinato de Rafa Wayne no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de violencia más amplio orquestado por mafias locales. Estas organizaciones criminales, conocidas por su crueldad y desprecio por la vida humana,
Veían en las personas influyentes de las redes sociales una amenaza potencial para sus operaciones. Eliminando a individuos como Rafa Wayne, pretendían mantener el control e infundir miedo en la comunidad. El asesinato de Rafa Wayne tuvo un profundo impacto en la comunidad. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las personas influyentes en las redes sociales y de los conductores de vehículos compartidos de Ciudad Juárez. La trágica pérdida de un compañero les recordó con crudeza los riesgos a los que se enfrentaban cada día. Muchos conductores empezaron a cuestionar su seguridad y a plantearse abandonar su profesión. El sentimiento de camaradería entre los influencers se hizo añicos, sustituido por un clima de sospecha y paranoia. Otros TikTokers y usuarios de las redes sociales expresaron su conmoción y dolor por la prematura muerte de Rafa Wayne. La comunidad en línea se unió para exigir justicia por su compañero caído. Hashtags como Justice for Rafa Wayne fueron tendencia en varias plataformas, llamando la atención sobre la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y la rendición de cuentas. Las autoridades locales, bajo la creciente presión de la comunidad, intensificaron sus esfuerzos para llevar a los autores ante la justicia. La investigación se amplió para incluir a una red más amplia de personas implicadas en la delincuencia organizada. Se analizaron meticulosamente las imágenes de vigilancia de la zona donde fue asesinado Rafa Wayne y se entrevistó a testigos para recabar información crucial. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que el asesinato de Rafa Wayne no era un incidente aislado. Otros conductores de vehículos compartidos habían sido víctimas de actos de violencia similares en los últimos meses. Esta revelación alimentó aún más la demanda de justicia por parte de la comunidad y dio lugar a un llamamiento colectivo para que se adoptaran medidas más estrictas para proteger a los trabajadores del sector de los viajes compartidos. En respuesta a la creciente preocupación, las autoridades locales pusieron en marcha nuevos protocolos de seguridad para los conductores de vehículos compartidos. Estas medidas incluían una mayor presencia policial en las zonas de alto riesgo, mejores controles de los antecedentes de los pasajeros y formación obligatoria en seguridad para los conductores. La comunidad acogió con cautela estas iniciativas, con la esperanza de que proporcionaran cierto nivel de protección y disuasión frente a futuros actos de violencia. El impacto del asesinato de Rafa Wayne se extendió más allá de la comunidad local, resonando entre las personas influyentes de las redes sociales y los conductores de vehículos compartidos de todo el mundo. El trágico incidente sirvió como llamada de atención, recordando a las personas los riesgos asociados a sus profesiones. Desató conversaciones sobre la necesidad de una mayor concienciación, precauciones de seguridad y sistemas de apoyo para quienes dependen de las redes sociales para ganarse la vida. Lex Midas. Es la historia de un joven que decía ser un creador de TikTok del barrio. Decía que estudiaba para criminalista, trabajaba en una carpintería y era experto en montar en moto. Hace unos días, conducía su moto por el barrio cuando le dispararon. Lex Midas era una estrella emergente en TikTok que cautivaba al público con su estilo único y su energía contagiosa. Nacido con el nombre de Alexis del Castillo, este influencer de 24 años se hizo rápidamente con un gran número de seguidores gracias a sus divertidos vídeos, en los que mostraba su talento para cantar canciones del popular género del movimiento alterado. Pero no solo sus habilidades vocales atrajeron a la gente. Lex Midas tenía una personalidad más grande que la vida y una inclinación por la moda de lujo que lo hizo destacar entre la multitud. A medida que crecía su popularidad, Lex Midas empezó a documentar sus aventuras en el famoso barrio de Tepito, situado en la delegación Cuauhtémoc de Ciudad de México. Conocido como el Barrio Bravo, Tepito era famoso por sus altos índices de delincuencia y su relación con el crimen organizado. Lex Midas no parecía inmutarse ante los peligros y utilizaba su plataforma para arrojar luz sobre la vibrante cultura y la resistencia de la comunidad. Con cada vídeo, el número de seguidores de Lex Midas crecía hasta superar los 126.000, que esperaban con impaciencia el siguiente. Su carismática presencia y su genuina conexión con el público le convirtieron en una figura muy querida en la comunidad TikTok. Pero poco podía imaginar que su nueva fama atraería la atención de un peligroso submundo. A medida que la estrella de Lex Midas seguía creciendo, también lo hacía el interés de las mafias locales, que vieron la oportunidad de explotar su influencia y popularidad. Estas organizaciones criminales reconocieron el poder de las redes sociales y el potencial de utilizar a personas influyentes, como Lex Midas, para promover sus propios intereses. Lo vieron como un peón en su peligroso juego, una herramienta para manipular y controlar. Sin que Lex Midas lo supiera, se había visto envuelto en una red de engaño y violencia.
Se reveló que la noche del asesinato, Lex Midas conducía su motocicleta por las calles de Tepito cuando notó que 2 motociclistas lo seguían. Sin que él lo supiera, estos individuos eran asesinos a sueldo, enviados por una poderosa mafia para silenciarlo. Los motociclistas que le persiguieron aquella fatídica noche no eran asaltantes al azar, eran sicarios, enviados por una poderosa mafia para silenciarle. Los motivos de sus acciones siguen sin estar claros, pero se cree que la creciente influencia de Lex Midas suponía una amenaza para sus operaciones criminales. Cuando los motociclistas se acercaron a Lex Midas, el miedo y el pánico debieron de invadirle. Intentó huir de ellos, pero le perseguían sin descanso. Finalmente, le dieron alcance y en un escalofriante alarde de violencia, sacaron un arma de fuego y abrieron fuego. El sonido de los disparos resonó en la noche, rompiendo la paz del vecindario. Lex Midas recibió múltiples impactos y su cuerpo se llenó de dolor mientras luchaba por su vida. A pesar de las heridas, consiguió mantenerse consciente el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Una patrulla de policía se encontraba en las inmediaciones y los agentes lo trasladaron rápidamente a un hospital cercano. Fue una carrera contrarreloj, pero por desgracia, las heridas de Lex Midas eran demasiado graves y sucumbió a ellas, dejando tras de sí una comunidad de fans y seres queridos devastada. La noticia del asesinato de Lex Midas conmocionó a la comunidad de TikTok y más allá. El joven, vibrante y talentoso influencer se había alejado del mundo demasiado pronto, dejando tras de sí un vacío que nunca podría llenarse. A medida que se difundía la noticia, sus seguidores le rendían tributo, expresando su dolor e incredulidad ante este acto de violencia sin sentido. A medida que se desarrollaba la investigación del asesinato de Lex Midas, las autoridades estaban decididas a descubrir la verdad tras el trágico suceso. La Fiscalía General de la Ciudad de México abrió una investigación exhaustiva, sin dejar piedra, sin remover en su búsqueda de justicia. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades se enfrentaron a numerosos retos. Las organizaciones criminales implicadas eran expertas en ocultar sus huellas, dejando solo fragmentos de pruebas. El caso dio giros inesperados y condujo a los investigadores por un camino oscuro y traicionero. Se enfrentaron a amenazas, intimidaciones e incluso intentos de sabotear la investigación. Pero el entregado equipo de investigadores se negó a rendirse, decidido a llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Lex Midas. Mientras tanto, la investigación del asesinato de Lex Midas seguía desvelando detalles inquietantes sobre el submundo criminal que lo había elegido como objetivo. Las autoridades descubrieron que la mafia responsable de su asesinato había seguido de cerca su ascenso a la fama. Lo veían como una amenaza, un potencial perturbador de sus actividades ilícitas. El asesinato de Lex Midas es un escalofriante recordatorio de que la fama y la fortuna pueden tener un precio mortal. Pone de relieve la necesidad de una mayor concienciación y protección de las personas influyentes que se ven involuntariamente enredadas en el peligroso mundo de la delincuencia organizada. Mohit Moore. En Delhi, unos delincuentes dispararon y mataron a Mohit Moore, una estrella de TikTok. Nuestra historia comienza en la bulliciosa ciudad de Delhi, donde el mundo de la fama en las redes sociales chocó con los oscuros bajos fondos del crimen organizado. Mohit Moore, un talentoso entrenador de gimnasio, había acumulado un gran número de seguidores en TikTok con sus cautivadoras rutinas de fitness y su carismática personalidad. Sus vídeos cosecharon millones de visitas, lo que le convirtió en una estrella emergente del mundo virtual. Desde muy joven, Mohit mostró un talento natural para actuar y entretener a los demás. Poseía una energía y un carisma contagiosos que atraían a la gente hacia él. Con la llegada de TikTok, Mohit vio la oportunidad de mostrar su talento y conectar con un público más amplio. Al principio de su andadura en TikTok, Mohit tuvo que enfrentarse a muchos retos. Le costó ganar tracción y reconocimiento en medio del mar de creadores de contenidos de la plataforma. Sin embargo, su determinación y su inquebrantable pasión por el entretenimiento le hicieron seguir adelante. Fue su estilo único de contenidos lo que acabó llamando la atención de los espectadores. La habilidad de Mohit para mezclar a la perfección humor, baile y narración en sus vídeos le diferenció del resto. Su contagiosa sonrisa y su simpática personalidad calaron en millones de usuarios de TikTok, lo que le catapultó a la fama viral. Pero entre bastidores, Mohit Moore se vio atrapado en el punto de mira de una peligrosa guerra de bandas que asolaba el barrio de Dwarka. Dwarka, conocido por sus actividades delictivas, era un hervidero de bandas rivales que se disputaban el control y la supremacía. Aquel fatídico día, la vida de Mohit Moore dio un giro trágico.
Se encontraba en una tienda de Delhi, realizando sus tareas cotidianas, cuando un grupo de pistoleros no identificados irrumpió en el local. Sin previo aviso, se acercaron a Mohit Moore y le dispararon a quemarropa. Las imágenes de CCTV captaron el horrible momento en que Mohit Moore caía al suelo, sin vida. La noticia de su asesinato conmocionó a todo el país, dejando a sus fans y seres queridos con la boca abierta. A medida que se desarrollaba la investigación, la policía pronto descubrió que el asesinato de Mohit Moore no había sido un acto de violencia al azar. Estaba estrechamente relacionado con la actual guerra de bandas de Dwarka, una batalla por la supremacía entre bandas criminales rivales. Se cree que el motivo del asesinato de Mohit Moore fue la enemistad personal y las disputas territoriales entre las bandas. Su asociación con el AMPA le había convertido en objetivo, y las consecuencias fueron devastadoras. La policía lanzó una persecución masiva para detener a los culpables de este atroz crimen. Analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, entrevistaron a testigos y reunieron pruebas para construir un caso sólido contra los autores. La investigación reveló que Vikas, un conocido personaje del AMPA, era el autor intelectual del asesinato, movido por la envidia y la codicia. Veía la creciente fama de Mohit Moore como una amenaza para sus propias aspiraciones de dominio en el mundo de las redes sociales. Vikas creía que eliminando a Mohit podría asegurar su propia posición en la cima. Pero Vikas no podía llevar a cabo este plan solo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Ahí es donde Rohit Dagar, un leal seguidor de Vikas, entró en escena. Rohit Dagar era conocido por su lealtad inquebrantable y su disposición a hacer cualquier cosa para complacer a su mentor. Juntos, Vikas y Rohit Dagar planearon meticulosamente el asesinato, asegurándose de que su participación permaneciera oculta. Sabían que para ejecutar su plan con éxito, necesitaban a alguien que pudiera ser manipulado fácilmente. Fue entonces cuando encontraron a un adolescente, cuya identidad no se ha revelado por motivos legales. El adolescente, vulnerable e impresionable, se dejó convencer fácilmente por las promesas de poder y riqueza. Vikas y Rohit Dagar jugaron con los deseos del adolescente, convenciéndole de que eliminando a Mohit Moore se asegurarían un lugar destacado en el mundo de las redes sociales. El gran avance se produjo cuando la policía descubrió una serie de mensajes incriminatorios intercambiados entre Vikas, Rohit Dagar y el adolescente. Estos mensajes revelaban la siniestra trama para eliminar a Mohit Moore y establecer su propio dominio en el mundo de las redes sociales. Armada con estas pruebas, la policía se movilizó rápidamente para detener a los culpables. Vikas, Rohit Dagar y el adolescente fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Cuando comenzó el juicio de Vikas, Rohit Dagar y el adolescente, la nación observaba con la respiración contenida. La sala se convirtió en un campo de batalla, donde la búsqueda de justicia chocó con los intentos de la defensa de eludir responsabilidades. La acusación presentó un caso convincente, respaldado por pruebas irrefutables, mientras que la defensa luchó con uñas y dientes para proteger a sus clientes. Al final, prevaleció la justicia. Vikas, Rohit Dagar y el adolescente fueron declarados culpables del asesinato de Mohit Moore. Fueron condenados a cadena perpetua, con lo que se aseguraron de no volver a hacer daño a nadie. El asesinato de este talentoso artista de TikTok sirvió de sombrío recordatorio de los peligros que acechan tras la pantalla, incluso en el mundo virtual. La nación respiró aliviada, sabiendo que se había hecho justicia. Pero las cicatrices dejadas por este trágico suceso permanecerán para siempre. La familia y los amigos de Mohit Moore tuvieron que recoger los pedazos y continuar su legado, mientras el mundo de las redes sociales lloraba la pérdida de un joven con talento. El asesinato de Mohit Moore es un escalofriante recordatorio del lado oscuro de la fama y de los peligros que acechan en las sombras. Nos recuerda que debemos ser precavidos y conscientes, incluso en el aparentemente glamuroso mundo de las redes sociales. Para ver más contenidos como este, haz clic en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.